Buenos días, agradezco al GES de Humedales y al Ministerio de Medio Ambiente por la oportunidad de compartir el trabajo que ha ido realizando el Observatorio de la Costa durante el año pasado y lo que ha venido impulsando como una propuesta de costas para Chile. Es importante relevar qué entendemos por zona costera, ya que hay una discusión bastante antigua sobre el problema de delimitación hacia el continente en las costas de la mayor parte de los países que son ribereños a grandes cuencas. En general, en literatura científica se define costa como una zona de transición o interfase donde procesos de origen continental se interrelacionan con procesos de origen marino. Por lo tanto, la mayor parte de las costas en el mundo, por sus singularidades y por su localización geográfica, tiene factores de cambio que son de distinta naturaleza. La figura de la izquierda muestra esta complejidad, ya que las esferas del planeta, litósfera, hidrósfera, atmósfera y biosfera, están aportando diferentes tipos de variables cuyo resultado en esa interacción son ambientes costeros diferenciados. Principalmente esas diferencias van por los factores de cambio que están vinculadas a la naturaleza de ese territorio. Por ejemplo, en el caso de Chile, la tectónica es un factor de cambio muy relevante porque los terremotos de subducción nos generan grandes transformaciones en la realidad geográfica y también hacen que estos ambientes costeros y sus ecosistemas estén en permanente adaptación. A la vez también existen unas interconexiones con la cuenca hidrográfica. En Chile es muy relevante el aporte, la incidencia que tienen las cuencas hidrográficas andinas en los aportes sedimentarios y caudal que son traspasados al océano en los procesos de desembocadura, en las zonas principalmente de estuario, donde ahí se da la mayor riqueza o biodiversidad que es muy valorada por las comunidades y en general por la sociedad debido a los recursos que se crean y que aportan los estuarios costeros y los humedales costeros. Existe también una dependencia entre celdas que están ubicadas en la costa a través de relaciones de vecindad, ya que estas celdas costeras, que en el fondo son bahías o grandes ensenadas, mantienen un tránsito de sedimento cuyas fuentes pueden estar en áreas muy alejadas del lugar en donde nosotros nos localizamos. Así también, por ejemplo, es muy importante la cuenca del río Rapel para la ensenada de Santo Domingo y así también la cuenca del río Maipo para el litoral central, principalmente la zona hasta Cartagena. Entonces, muchos de los procesos que hoy en día vemos como degradación tienen una causa en áreas muy alejadas de ese lugar debido a esta relación de dependencia que configura la dinámica de las zonas costeras. Por lo tanto, las zonas costeras tienen escalas espaciales y escalas de tiempo que van desde las teleconexiones globales, escalas que son regionales y escalas que son locales. Y lo mismo pasa con el tiempo. Las interacciones en cuanto al funcionamiento de la costa vienen desde escalas de segundos a décadas, a escalas interanuales y a escalas también de milenios. Considerando también la naturaleza de las costas con estos procesos morfogenéticos que vienen desde el óptimo climático hasta la fecha, ¿no? Por lo tanto, la mayor parte de las costas en el mundo tienen un origen en el tiempo geológico más reciente, conocido en nomenclatura más antiguas como cuaternario. Entonces, esta singularidad
y funcionamiento de la zona costera ha pasado de manera muy superficial, ha sido poco comprendida y ello ha también generado que se hayan tomado decisiones poco adecuadas, poco acordes a la funcionalidad de los ecosistemas costeros. Quizás dentro de las fuerzas motrices que caracterizan las formas de ocupación hoy en día en la costa chilena, hay que destacar el crecimiento urbano, la urbanización en general que ha ido construyendo asentamientos a lo largo de ejes costeros y ello ha ido configurando también grandes áreas metropolitanas. Es importante también la tremenda presión inmobiliaria que hoy tienen los paisajes de más alta biodiversidad o valoración paisajística, utilizando este concepto de sol y playa para llevar el espacio costero a la valoración económica. Y este también a su vez ha sido insertado o incorporado al modelo económico. Entonces tenemos por un lado grandes proyectos inmobiliarios ocupando la costa y por el otro lado ocupaciones irregulares como tomas y campamentos que están generando segregación social, espacial, a través de procesos de elitización, marginación y a la vez también la construcción de vulnerabilidades que terminan por generar los tremendos desastres que hemos tenido en las últimas décadas a raíz de la exposición y del desarrollo de vulnerabilidades en los espacios costeros. A su vez también una tremenda cantidad de actividades económicas que son de alto impacto y cuyos efectos también han sido traspasados a las comunidades. Finalmente, en los últimos años hemos visto el desarrollo de marejadas intensas, recurrentes, que están vinculadas al cambio climático y a cambios también en el clima de oleaje histórico, que hoy en día sabemos que van a permanecer en los próximos años y que van a ser parte también de los procesos adaptativos que vamos a tener que implementar para escenarios de cambio climático. Por lo tanto, ¿cómo funciona la costa chilena? ¿Cuáles son sus factores de cambio y qué de ellos debemos considerar para implementar estrategias de ocupación o reducir el riesgo de desastre o llevar a la costa chilena a un estado de mayor conservación, pensando en que en estas zonas están los servicios ecosistémicos de mayor valoración para sostenibilidad? Sin duda, entre los factores de cambio más relevantes es el factor tectónico, ya que estos terremotos de subducción, porque nuestra costa está dentro de un margen continental activo que desarrolla una zona de subducción muy activa, nos está generando continuamente grandes terremotos y a través de alzamiento y subsidencia se va cambiando la realidad geográfica y hay unas transformaciones desde lo morfológico a lo socioterritorial que son de muy amplia envergadura, considerando por ejemplo el terremoto de 2010 que abarcó gran extensión del territorio costero y los procesos de reconstrucción solo recientemente han ido finalizando. Entonces existe también una herencia morfogenética, es decir, cómo se creó nuestra costa en este periodo geológico más reciente, vinculado al Holoceno medio principalmente, porque durante este periodo cuaternario se generó el último cambio climático global, conocido como óptimo climático, y que generó una transgresión marina importante en la mayor parte de la costa en el mundo, y que en Chile ha sido denominada como transgresión flandrense. Entonces, esta transgresión fue muy importante para nosotros porque permitió, a través de una evolución costera que duró prácticamente los últimos 7.000 años, configuró los ambientes costeros que hoy en día nosotros usamos
y ocupamos para desarrollar nuestros centros poblados, nuestras grandes ciudades. Entonces, son ambientes que no se crearon recientemente, sino que tienen una herencia morfogenética importante, donde los terremotos de subducción han ido también configurando parte de esta morfología y parte de esta dinámica. Entonces, este espacio vital que viene heredado de procesos pasados, pero que también viene directamente interrelacionada con lo que nos generan los terremotos de subducción, son los espacios costeros que hemos ido ocupando para urbanizar. Entonces, como no hemos entendido la tremenda importancia que tienen los campos dunares, las playas y los humedales costeros, hemos rellenado y hemos ido extrayendo arena para también realizar esos rellenos, y grandes áreas que tiene nuestra costa han sido reducidas y degradadas para generar actividades económicas invasivas y también un crecimiento urbano que paga, digamos, las consecuencias de esas intervenciones a través de grandes terremotos o a través de los eventos extremos que hoy en día estamos viendo de manera constante desde 2015 a la fecha. Entonces, tenemos un alto costo social, un alto costo económico por generar formas de ocupación que no son funcionales a la dinámica del territorio costero o a la naturaleza de nuestra costa, que nos dice que hace terremotos y que cada cierto tiempo nos va a impactar con una cadena de amenazas derivadas, como son la licuefacción, como son los tsunamis o los eventos extremos que hoy vemos vinculados a cambio climático. Entonces, parte de estas ocupaciones, acá solo un par de ejemplos, ha sido ir ocupando áreas de alta valoración, pero que hace quizás 50 años, 70 años, no eran relevantes porque se priorizaba la conectividad o el acceso al agua para poder, por ejemplo, realizar actividades industriales. En este caso, por ejemplo, en Cartagena, se ha ido también ocupando la playa y los humedales, se han ido fragmentando, así como en muchos otros lugares del país, para generar también formas de ocupación que son muy disfuncionales con el funcionamiento, por ejemplo, de una gran duna, en este caso la gran duna parabólica de Cartagena, o como son los ambientes estuarinos de la zona de Concón. Formas de ocupación, en el caso, por ejemplo, de San Pedro de la Paz, donde el tejido urbano ha ido ocupando también parte de la Laguna Grande, de la cuenca de los Batros, o la planicie de playa de Escuadrón, la zona de Boca Sur, a una velocidad que es gigantesca. Aquí parte de la mancha urbana que se puede observar en pocos años, entre 2002 a 2017, la mancha urbana ha tenido un tremendo crecimiento sobre antiguas marismas y campos dunares que hoy conforman el Gran Concepción. Y proyectos inmobiliarios emblemáticos, como San Alfonso del Mar, como los proyectos inmobiliarios que están en las dunas de Santo Domingo, que ocupan los campos dunares y ocupan los humedales, las depresiones interdunares, a la vez también el proyecto de Punta Piqueros, que está literalmente en las rocas y que a la fecha ha ido eludiendo todos los sistemas de gestión ambiental que tiene el país para terminar prácticamente funcionando sobre un litoral que ya está impactado por la presión inmobiliaria y cuyos impactos ambientales son gigantescos. Hay que considerar también que estos litorales arenosos hoy en día están con una erosión tremenda que se vincula con las marejadas intensas. Estas formas de ocupación también produce una generación de áreas de riesgo
Si consideramos, por ejemplo, el escenario extremo de 1730 en el litoral central, vemos que la bahía de Cartagena al menos expone a cerca de 4.000 personas a alturas de inundación que están sobre los 4 metros. Esto prácticamente genera un riesgo muy elevado debido también a la asociación de vulnerabilidad que sabemos aquí también liga factores de empleo, de migración, de acceso a recursos básicos, de ingresos, y también se vincula a un litoral arenoso muy afectado por erosión costera. Entonces, si pensamos en cómo se está usando nuestra zona costera, tenemos un problema bastante crítico que requiere de toma de decisiones ya urgentes debido a que el cambio climático ya no está generando este tipo de afectaciones. Muchos de nuestros eh, asentamientos costeros que tienen una dependencia del turismo estival, principalmente el turismo de corta duración durante el verano, se han visto afectados porque este recurso disponible para su economía local ya está muy afectado por la incidencia del cambio climático. Estas son imágenes que hemos estado viendo en los últimos años, principalmente en el litoral central, donde las marejadas han ido dejando expuestas las antiguas bermas de playa, han ido destruyendo también infraestructura costera, principalmente las costaneras, y áreas que no estaban afectadas aquí, por ejemplo, como Reñaca, hoy en día sí están muy afectadas debido a que las marejadas ocurren prácticamente durante todo el año y no dan tregua a la recuperación de estas playas. A su vez también, si consideramos que estos proyectos inmobiliarios están ocupando los humedales costeros, se están rellenando los humedales costeros para hacer frente a esta presión de ocupación de segunda residencia, existe entonces un problema grave de abastecimiento sedimentario local para estas playas que viven del turismo. Entonces, este trabajo que se hizo para el Ministerio de Medio Ambiente y que lideró el doctor Patricio Vinker, determinó el impacto del cambio climático sobre puertos, humedales, caletas y playas. En el caso de las playas, se estableció que de un total de 36 playas, el 80% de estas playas se encuentran con una erosión alta, muy alta, con tasas que pueden incluso llegar a menos 2.6 metros de retroceso en un promedio de últimos 35-40 años. Esta es una erosión altísima, considerando que hace 10 años el litoral chileno no tenía este problema de erosión. Hoy en día es un problema prácticamente transversal en todo Chile y tenemos muy pocas áreas que han ido experimentando acreción. Y estas áreas son pequeñas playas de bolsillo que están en el litoral central, que son también reflejo del comportamiento de las marejadas, porque así como las marejadas erosionan en la mayoría de las playas, también transitan sedimento a otros lados, pero no son áreas de gran alcance espacial, no se trata de extensas playas, sino que se trata de playitas de bolsillo que no tienen un impacto importante en la economía local. Entonces, un barrido, digamos, un panorama de lo que sucede en playas entre la región del Biobío y la novena región hasta el norte, hasta la playa de Hornitos. Se visualiza este problema generalizado que también necesita ya de medida adaptativa. Aquí parte de los resultados que hemos estado realizando con el monitoreo de playas urbanas en el litoral central, parte de las playas que son importantes para Valparaíso. Ya sabemos que hasta 2017, con las últimas grandes marejadas, existe muy poca recuperación de estas playas
y los cambios son violentísimos, como se muestran aquí en la figura de perfiles de playa, donde hemos ido tratando de levantar estos datos de manera sistemática eh, y han ido reflejando entonces la pérdida de arena por el impacto de las marejadas, pero también ya sabemos el impacto de las actuaciones dentro del litoral. Entonces, a su vez, si hacemos una vista a los últimos procesos de reconstrucción, vemos que en la última década ya tenemos 13 procesos de reconstrucción incorporando los incendios que también han ido ocurriendo en zonas costeras. Solo por reconstrucción de desastres, por amenaza de origen natural, estamos hablando de por lo menos 8 procesos de reconstrucción que se vinculan a amenazas naturales en la costa y que han generado necesidad de reconstrucción con un altísimo costo económico para el Estado y para los municipios en todas estas zonas del país. Em, Desde el punto de vista de la reconstrucción, bueno, tampoco tenemos grandes experiencias positivas. Tomando los ejemplos de la reconstrucción post-terremoto de 2010, hemos visto que la reconstrucción en estas zonas ha ido también siendo potenciadas por las planicies de playa que son muy bajitas, son espacios de terrenos muy bajitos que ligan también drenaje local y eso explica la tremenda área de propagación que tienen los tsunamis cuando impactan las costas. Eh, pero existe una oportunidad de hacerlo mejor, de reducir el riesgo aprendiendo de las experiencias pasadas. Sin embargo, muchos de los humedales costeros del Golfo de Arauco también han sido rellenados para poder relocalizar viviendas, en este caso el humedal de Tubul, que hoy en día también busca ser santuario, que lamentablemente antes del terremoto de 2010 se propuso como santuario o como una figura de protección, pero luego el terremoto eso quedó en espera y hoy en día tiene una población triplicada en relación a la que existía antes del terremoto y donde el humedal ha sido rellenado para la construcción de estas viviendas. Desde el punto de vista de la erosión costera y como parte del resultado que comentaba anteriormente de vulnerabilidad al cambio climático en playas, vemos que las zonas anaranjadas y rojas son las que tienen mayor erosión alta, que involucra un retroceso de sobre 1,5 metros al año para una escala de tiempo de los últimos 40 años. Esto principalmente ha sido detonado por las marejadas, pero es un proceso generalizado. Aquí vemos 3 regiones y todas ellas, principalmente en grandes ensenadas, presentan un proceso erosivo evidente y muy agresivo. Entonces, frente a este escenario, es que surge el Observatorio de la Costa debido a que existe evidencia científica contundente para establecer y consensuar que necesitamos un cambio en la forma de ocupar el territorio costero y por eso nosotros hablamos acá como nueva gobernanza costera. El Observatorio de la Costa surge durante 2019, en agosto de 2019, como parte de la inquietud de un grupo de académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile que suman sus trabajos diagnósticos para promover este objetivo que es nueva gobernanza costera, que a su vez promueve el concepto de sostenibilidad del bienestar humano, que es parte del enfoque de gestión integrada de áreas costeras. Este es un enfoque que ha venido ya incorporándose en el mundo en distintas escalas. Son parte también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y es parte también de diferentes textos
que ha ido impulsando la red Ibermar en el mundo a través del doctor Juan Manuel Barragán de la Universidad de Cádiz, en donde se promueve una gestión integrada de áreas costeras vinculada a la gestión por ecosistema y que está enfocado en el bienestar social como meta común de la política pública. Entonces, este núcleo de académicos integró este concepto y hoy en día el Observatorio de la Costa es concebida como una plataforma técnica científica orientada a la vinculación de ciencia con la comunidad. Acá existen entonces tres esferas que intervienen en esta nueva gobernanza costera, que es la integración de la ciencia a la ciudadanía y a los tomadores de decisión, de tal manera de fortalecer objetivos de protección de la zona costera y a su vez también proveer de ciencia para mejorar la toma de decisiones en el territorio costero. A la fecha hemos ido integrando unidades académicas de la UC, pero también se han ido integrando otras unidades académicas de centros de investigación regionales y universidades regionales, y también desde el punto de vista ciudadano integran el observatorio fundaciones sin fines de lucro con objetivos de conservación y diferentes organizaciones sociales, donde destaco los comités ambientales comunales del litoral central y también diferentes agrupaciones y ONG que buscan proteger y conservar la zona costera y que sean también alineados a este objetivo de promover la ley de costas para Chile. A su vez también el observatorio pretende ser un puente que pueda articular la ciencia con la gobernanza de tal manera de generar trabajos conjuntos con ministerios y municipios, para lo cual hemos estado también realizando distintas instancias y conversaciones para poder hacer que esta propuesta de ley de costas sea creada sobre la base de información científica, con un fuerte componente participativo y que promueva a su vez la coproducción de, de nuevas formas de ocupar la zona costera. El observatorio se crea en un seminario en agosto del 2019 en el Congreso Nacional con la participación de 6 senadores de la República, donde tuvimos la misión aquí de poner en la agenda parlamentaria el problema de uso y de conservación que tiene la zona costera en el país. En este evento entregamos un primer policy paper donde se hace un diagnóstico sobre la normativa vinculada a la zona costera, la cual ya tiene 25 años, considerando que la Política Nacional de Uso del Borde Costero fue creada con un objetivo vinculada también a la Cumbre de Río, que a la vez también cumplió su propósito, pero que hoy en día necesita una urgente revisión. Fuimos realizando distintos seminarios, participamos también en la COP25 en Madrid, generamos también un libro que sintetiza toda la información clave científica que explica el por qué necesitamos realizar este cambio, y el último seminario que realizamos antes de la pandemia fue un seminario donde se presentó un segundo policy paper donde se incorporan las bases y los enfoques que debería tener una propuesta de ley de costa creado sobre la base de la participación. En este seminario participó el senador de Urresti, la senadora Órdenes y el senador Pug, que son los parlamentarios que hoy en día están respaldando y están apoyando la propuesta de esta ley de costa.
Este seminario se hizo con apoyo del CORE de la Intendencia Regional, fue también patrocinado por el Intendente Regional de Valparaíso y fue una instancia de amplia participación para relevar la situación de cambio que promueve el observatorio, pero que también es una meta común de las comunidades y de los tomadores de decisión. Nuestro observatorio también le ha ido dando mucha importancia a la participación ciudadana y también ha ido realizando numerosos encuentros, conversatorios y seminarios comunitarios para poder también vincular las necesidades de las mismas comunidades, muchas de ellas relegadas por procesos históricos y que no han tenido la oportunidad de compartir sus visiones, considerando que estos espacios, a su vez, bajo enfoque de gestión integrada de las costeras, requieren una gobernanza local, donde tanto el municipio como estas comunidades necesitan buscar espacios de diálogo para participar activamente en los cambios que se vinculan, por ejemplo, a zonificaciones costeras o a cambios que de alguna manera vinculan un sentir histórico, como es el caso de los pueblos originarios o como es el caso de las comunidades de pescadores. Entonces, los documentos de trabajo que hemos estado difundiendo es este libro La zona costera en Chile, que durante el mes de mayo lo difundimos en formato digital. Es un libro que incluye diferentes capítulos que relevan el conocimiento científico que se tiene de la costa y estos dos policy papers que nos han permitido una mejor comunicación, principalmente en el ámbito parlamentario y en el ámbito de la toma de decisiones, que representan síntesis y lineamientos para poder apoyar la discusión. También un enfoque muy constructivo, muy propositivo, de tal manera que, tomando el mismo ejemplo que se ha ido haciendo con la ley de humedal urbano, sea una necesidad país, con apoyo y participación de las comunidades y organizaciones sociales y también con apoyo de los tomadores de decisión. Entonces, ¿qué es lo que está promoviendo el Observatorio de la Costa a través de esta propuesta de ley de costas para Chile? Básicamente tres elementos esenciales. Uno es reemplazar el concepto de borde costero por el de zona costera, es decir, recuperar, digamos, el concepto científico de costa y llevarlo a una interpretación jurídica que sea acorde al funcionamiento real que tiene la zona costera y no sea una interpretación jurídica errónea de un concepto científico como vemos hoy en día que es el concepto de borde costero. Nosotros necesitamos proteger la costa en su amplio sentido, en la extensión del territorio que involucra, que es singular, que es diferenciado en función de cada región, y que no sea tratado más como una franja, un borde, donde en el mejor de los casos podemos llegar a zonificaciones de borde costero que no va más allá de 200 metros de ancho, porque el concepto de borde costero, al estar definida por la línea de más alta marea, que para nosotros es un concepto asimilable a la línea litoral, no así hacia la línea de costa, está hoy en día siendo muy puesta en discusión debido a que la línea litoral o la línea de playa tiene una dinámica muy rápida, está siendo modificada permanentemente por las marejadas, hoy en día también está siendo cambiado por la erosión costera intensa, y no puede ser solamente una línea que se desarrolle una vez cada 10 o 20 años y quede como un instrumento de planificación territorial más. Hoy en día vemos muchos lugares de la costa chilena que están en el intermareal,
o están literalmente bajo el agua debido a la subsidencia que han ido generando los terremotos. Entonces, este concepto tiene que ser revisado y principalmente revisado hacia su extensión al continente, porque desde la línea de playa y considerando el deslinde de terrenos fiscales, esta extensión no tiene más allá de 80 metros, considerando la zona de servidumbre, pero en la totalidad, considerando el intermareal, los 8 metros y los 80 metros de terreno de playa, se está hablando de un ancho de promedio que no excede los 200 metros. Entonces, hacia la parte marina también tenemos un extractivismo muy intenso, pero más que propender a la delimitación, el problema de limitación lo tenemos hacia el continente más como un problema que hacia el mar, debido a que en la parte marina el deslinde se hace a través de la Convención del Derecho de Mar, a través de la Convemar, y ha sido establecido mundialmente hasta 12 millas de mar territorial. Eso involucra parte de la plataforma continental. Entonces, hacia el continente no hay una relación entre la extensión real versus la administración de lo que hoy se conoce como borde costero, dado que esa definición no ha sido realizada con criterios científicos. Aquí existe una tremenda diferencia entre lo que se considera borde costero y zona costera. Es un ejemplo que de alguna manera sintetiza la condición que tenemos en el país y lo que ganaríamos incluyendo este concepto de zona costera. En algunos lugares la zona costera tiene un ancho kilométrico, si consideramos también la extensión que tienen las cuñas de sal sobre los estuarios costeros. Estamos hablando de un promedio de entre 4 a 6 kilómetros de extensión en ambientes que son inclusive micromareales. Por lo tanto, en ningún caso en la realidad costera, considerando el funcionamiento y el respaldo científico que ya existe, en ningún caso podríamos hablar de una zona costera cuyo ancho se limite solo al intermareal o solo a la playa, porque deja afuera a los humedales costeros, deja afuera a los campos dunares y es lo que realmente queremos proteger. Entonces la ventaja de trabajar con un concepto más científico y más acorde a la realidad sobre cómo funciona la costa, ganaríamos mucho para la protección de los ecosistemas que hoy se consideran críticos y a la vez también una protección que durante décadas hemos ido buscando de manera parcelada y que nos ha ido dejando una costa totalmente fragmentada, llena de disfuncionalidades y con una tremenda deuda con comunidades costeras ancestrales, principalmente pueblos originarios. Entonces, la propuesta de esta ley de costa se sustenta sobre el cambio de borde a zona costera y esta zona costera ya más amplia debería vincularse mejor con instrumentos de planificación a nivel local que consideren no solamente una zona de interfase o de influencia costera que queda a voluntad de quien esté realizando, por ejemplo, una zonificación o una actualización de un plan regulador, sino que la zona quede totalmente vinculada a un instrumento de planificación que vele por su conservación o en áreas que ya están ocupadas, vele por estrategias de ocupación que promuevan la resiliencia y la sostenibilidad, que son áreas mucho más seguras y que permita proteger la vida humana ante grandes desastres. Aquí en la zona de San Pedro de la Paz, un área que ha tenido una urbanización muy intensa, donde se han ido ocupando marismas y zonas de humedales y de grandes campos dunares. La zona costera propiamente tal y lo que nos permite la reconstrucción paleogeomorfológica es una extensión de por lo menos 4 kilómetros hacia el interior.
que hoy en día han dejado un resultado por crecimiento urbano de una tremenda degradación de lo que era una diversidad de ambientes de muy alto valor natural. Cómo se nos presenta la zona costera cuando se desarrolla un desastre, como una gran inundación por tsunami, en picos pluviales, por ejemplo, considerando las cuencas hidrográficas, con una inundación fluvial o con anegamientos que de alguna manera se conjugan a diseño urbano, que terminan entonces afectando los asentamientos y terminan poniendo en riesgo la vida humana. Entonces, el riesgo natural en este caso, la construcción social del riesgo, va de la mano con la morfogénesis de la zona costera. Por lo tanto, hay una conjugación también del deslinde de la zona costera en su límite físico, heredado por estos procesos del pasado geológico, junto también con el deslinde de las áreas de inundación, de tsunami, considerando escenarios extremos. Entonces, nuestro segundo documento de Policy Paper establece 9 enfoques y principios que están principalmente sujetos a este enfoque de gestión integrada de áreas litorales, que nos permitiría transitar desde un área degradada a una área de mayor sostenibilidad, considerando el enfoque del desarrollo sostenible, es decir, que el crecimiento económico sea a su vez equitativo y le pueda llegar también a las comunidades y no sea solamente para aglomerar capital en un solo ámbito o en manos de unos pocos. A la vez también un enfoque de cambio climático integrado a esta gestión integrada de áreas litorales y también un relevamiento del carácter público de la costa, considerando que la costa contiene bienes de uso público y que ancestralmente en el derecho antiguo este ha sido puesto a disposición de las comunidades y no solo de unos pocos. Entonces relevamos el carácter público de la costa para que sea también de beneficio de las comunidades en los lugares en donde haya que consensuar intereses. Este uso se haga sobre la base de concertación entre distintos actores sociales. A la vez también un principio importante es la reducción del riesgo de desastre, porque como ya comenté anteriormente, la herencia morfogenética se vincula también con el deslinde que tienen los grandes eventos extremos, principalmente aquellos que se relacionan con tsunami o grandes terremotos. Un principio de justicia ambiental, considerando también el derecho precautorio acá y la construcción de las llamadas áreas de sacrificio en Chile para que puedan también incorporarse en torno al concepto de sostenibilidad para el bienestar humano, ya que ese concepto involucra el derecho a la vida, el derecho a vivir en un ambiente libre, por ejemplo, de contaminación y condiciones adecuadas para la vida humana, y a la vez también el respeto por las comunidades ancestrales. Por eso este concepto de bienestar para la sostenibilidad humana es un concepto de alta complejidad y permitiría entonces involucrar todo este conjunto de enfoque y de lineamiento a través de la gestión integrada de áreas litorales. Sabemos que a través de la ley de costas no se va a generar un cambio en la gobernanza a la que aspiramos o a la que debemos consensuar respecto de dicha aspiración, pero sí sabemos que va a promover un cambio radical en la situación que hoy tenemos, que nos hace pensar en que es un momento crítico para actuar de manera rápida
que va a sentar los pilares para que las comunidades a nivel local puedan también actuar y decidir sobre lo que realmente piensan o visualizan a futuro como su zona costera, y va a generar entonces tremendas instancias para poder hacer vinculante las zonificaciones con los instrumentos de planificación territorial. Por lo tanto, estos pilares que van a estar integrados a esta propuesta de ley de costa permitiría socializar en los siguientes años un nuevo modelo de gobernanza que tenga una gestión con base ecosistémica y promueva la sostenibilidad del bienestar humano. Por lo tanto, este es un desafío país. La ley de costa está hoy en día en construcción por parte de un equipo de abogados, principalmente abogados ambientalistas y que están siendo apoyados por los equipos de los senadores que nos están también acompañando, los abogados también de la Fundación Terram, hoy en día se avanza para que a fines de año se tenga una propuesta para socializar con ministerios, con tomadores de decisión, con la comunidad en general, y durante 2021 socializar esta propuesta de ley que permita, por lo tanto, generar el cambio en la gobernanza que estamos todos aspirando como desafío de Agenda 2030 y como desafío de sostenibilidad a nivel país. Gracias, Carolina. Vamos a abrir la conversación, cosa de que se puedan preguntar cosas a Carolina Martínez. Yo le quería dar la palabra a Cristian Cornejo, que ha hecho varios comentarios acá en el chat, por si tenía alguno más específico, y después vendría Patricia Carrasco. Hola, gracias por la exposición, Carolinas, o Carolina al cuadrado. Hay una inquietud que es transversal respecto al tema de la planificación, porque para mí claramente hay un conflicto hoy día expresado en numerosos lugares, escalas, actividades, etcétera. Entonces, yo la consulta que hacía básicamente es cómo conversa esta necesidad de planificar de otra manera este ecosistema costero con otras necesidades que existen en los territorios al interior, etcétera, en distintas. Entonces, ¿cómo esta problemática se une a otras que finalmente tienen que ver con cambio de paradigma? O sea, aquí lo que cambia efectivamente es la mirada de cómo tenemos cómo concebimos y cómo planificamos nuestro territorio. Entonces yo no sé cómo se conecta esta iniciativa que tiene una pata legal y que me parece súper importante con otras. O en el caso nuestro, como Ministerio de Medio Ambiente, es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que con sus limitaciones trae varios instrumentos que aportarían también al ordenamiento territorial desde el punto de vista ecológico. Eso te quería consultar. Sí, bueno, es algo que también hemos estado discutiendo mucho con nuestro grupo y también con las comunidades, porque esto involucra una nueva ética, una nueva manera de relacionarse con la naturaleza, que no es reciente, que ya lo tenían los pueblos originarios, que ya también lo tenían lo tienen los pescadores y que han sido de alguna manera también replegados por las actividades económicas. De alguna manera ser conscientes de que el extractivismo no es el paradigma que nos va a llevar a una sostenibilidad de acuerdo con este nuevo paradigma, ¿cierto? Y en línea también con los objetivos de desarrollo sostenible o con la Agenda 2030. Se habla mucho entonces de cómo podemos hacer desarrollo económico, pero que le llegue también a las personas, que sea también equitativo, que sea respetuoso con la naturaleza. Eso involucra un esfuerzo de todos, porque llevamos décadas generando un enfoque de desarrollo económico pasando por sobre el funcionamiento de la naturaleza, y la costa en este sentido ha sido una de las más relegadas en todo este enfoque. No sabemos hoy en día cómo funciona la costa, porque la costa en general no es dominio de ninguna disciplina científica y porque no está como tema central en la mayor parte de las carreras.
en la ingeniería, en la geología. Entonces, considerar también dónde se educa a nuestra gente que está tomando decisiones. No tenemos ni siquiera un diplomado en gestión integrada de áreas costeras, no tenemos magíster. Entonces, esto está hoy en día siendo empujado por las comunidades, pero las comunidades no pueden estar solas. De alguna manera también por eso sale el observatorio, porque también en nuestro ámbito tenemos mucha ciencia, sabemos que hay muy buena ciencia en Chile, pero cómo se transita a estos objetivos que son objetivos comunes. Desde el punto de vista de cómo dialogaría esta ley, también lo hemos conversado bastante y pensamos que debería seguir un recorrido parecido a la ley de humedales urbanos, que fue empujada por mucha ciudadanía, que fue también vinculado a ciencia y produjo un cambio en tiempo récord. Nosotros pensamos también que desde la planificación territorial, pensando en que los grandes desastres ocurren en zonas costeras urbanas, debería también vincularse a planificación territorial. Nosotros ahora también estamos analizando los cambios en el OT. Sabemos que desde el PROC también puede darse un impulso para reconocer a la zona costera como un territorio singular, pero sabemos también que los instrumentos de planificación, principalmente locales, tienen que hacerse cargo de sus áreas costeras. En las comunas costeras tienen que considerar y de alguna manera relevar que no tienen un territorio común y corriente, que tienen un territorio lleno de patrimonio natural, cultural, que las comunidades también valoran. Entonces, esta ley se pretende que se vincule también con instrumentos de planificación territorial empujado por lo macro, quizás por el PROT, pero dándole atribuciones a los municipios, y en el ámbito de las áreas rurales también pensamos que el contar con una zonificación diferenciada por regiones mucho más ancha que el concepto de borde costero generaría mucho resguardo también a las áreas que tienen un mayor endemismo o una mayor posibilidad de ser conservadas. Por ejemplo, los humedales rurales que hoy en día no pueden ser protegidos por la ley de humedales urbanos. La ley también tiene que ser respetuoso de la experiencia de las leyes Lasquenche y de las comunidades de pueblos originarios. Sabemos que esos diálogos entre la normativa que ya existe es algo que puede sumar más a la causa que a dividir. Nosotros también pensamos que cuando ya se tenga este documento para mostrar, que va a ser una propuesta, no va a ser una ley, digamos, escrita entre cuatro paredes, porque de eso ya tenemos muchos ejemplos, sino que a partir de estos enfoques, estos pilares, se pueda llegar a tres elementos esenciales que tienen relación con la pregunta. Uno, que haga crecer el concepto de borde costero y puedan integrarse más ambientes prioritarios. Por ejemplo, que realmente el humedal costero pueda ser cubierto por la ley, el campo dunar también pueda ser cubierto por la ley y, por supuesto, la playa. Y que ese concepto de zona costera se pueda vincular a un instrumento de planificación a nivel local, independiente que este concepto también sea reconocido por el PROT o pueda ser reconocido también por el instrumento del plan intercomunal. Hoy en día se hace efectivamente, hay componentes de PROT que trabajan la gestión integrada de áreas costeras, un documento del 2013 de la SUNDERE, que reconoce una zona de influencia costera. Pero ¿cuál es el problema que hoy tenemos? Es que esa zona de influencia costera queda a voluntad de quienes están haciendo la zonificación, queda también a merced un poco del grado de conocimiento o de responsabilidad social que tenga el especialista. Entonces tampoco nos da garantía que desde las zonificaciones se puedan incorporar la zona de influencia costera, y a la larga, bueno, las zonificaciones sabemos que tampoco son vinculantes, que las zonificaciones costeras van por un carril distinto al del plan regulador, y el plan regulador en actualizarse se puede demorar 10, 15 años, las zonificaciones costeras se pueden demorar otros 20 años, no necesariamente dialogan, y eso también explica por qué hoy en día tenemos 2 o 3 regiones que tienen vinculadas sus zonificaciones.
Entonces, en la práctica tenemos muchos escollos, pero sí también tenemos muchas ventajas de experiencias que ya se han hecho y estamos en un punto de quiebre donde hay que hacer este cambio. Y bueno, el observatorio también ha tenido bastante crecimiento porque pensamos que hay también mucha necesidad de efectuar este cambio ahora que podemos tomar medidas principalmente pensando en cambio climático. Hay muchas voluntades, digamos, tratando de empujar esta propuesta de ley. Gracias, Sí, Carolina. Le damos la palabra a Patricia. gracias, Claudita. Soy Patricia Carrasco Lagos, del área de Recursos Naturales y Biodiversidad de la Seremi de Medio Ambiente de Biobío. Comentarles que hace 10 años, precisamente a propósito de que me importa mucho este tema, de sobremanera tuve la fortuna de hacer el máster en manejo integrado de zonas costeras y estuáricas de la Politécnica de Cataluña. Y tuve la posibilidad de ver de cerca, digamos, el ejercicio que estaban haciendo ya en ese tiempo, a propósito de la ley que tienen ellos, ley de costas también. Eh, el ejercicio que se tuvo que hacer políticamente no correcto, porque se tuvo que empezar le llamaban ellos el retranqueo de muchas infraestructuras, que en el fondo es eliminar infraestructura instalada por años en la zona costera, en el fondo en las playas, en las dunas. Y eso obviamente era políticamente correcto para muchas autoridades y no lo hacían porque ellos tienen una ley muy antigua. Sí. Pero que en el fondo se comenzó ya desde el 2000 en adelante a tomarse en serio la cosa y precisamente por el tema de gestión de riesgo, por el tema del cambio climático, por el tema de los recursos que se tenían que invertir mucho todos los años, que nos pasa aquí también. Entonces, mi pregunta en el fondo va a, primero, es necesario cambiar los conceptos de borde a zona. Ya eso está súper claro y es necesario desde la política pública en el fondo existente y no solamente conversar el tema de lo que ocurre en la tierra, digamos, sino que también la zona costera incluye parte del mar, del océano en este caso, nosotros tenemos un océano, el océano Pacífico. Y es súper importante también considerar, por ejemplo, las zonas estuarinas que tenemos en Chile, donde no, como dice usted, profesora Carolina, no tenemos idea de hasta dónde influye el océano, en el fondo, o el tema marino río arriba, en el fondo. Entonces, sí, pues, son criterios que probablemente hay que discutir, son temas que hay que poner en la mesa. Yo me alegro mucho que esté esto ahora así tan andando, digamos, pero creo que es importante la discusión en el fondo de, primero, por ejemplo, ¿por qué es costas? Pregunto, y no costa, porque yo siento que la costa chilena es una sola. El borde, ¿por qué es zona y no borde? Pero que incluya no solamente la parte terrestre, sino también la parte marina, porque allí también ocurren actividades que son muchas veces mal manejadas. Y el hecho del por qué no plantear el mismo reglamento, esto de por qué no modificar la infraestructura que existe actualmente. Es decir, tenemos tantas dunas perdidas, ambientes importantes desde el punto de vista ecológico, geológico, etcétera, que se han perdido a propósito de la ignorancia que tenemos en Chile respecto de esos ecosistemas. Son ecosistemas muy importantes y dicen hay que estabilizar la duna, que me duele el corazón cuando dicen el estabilizar la duna, es como recuperar el humedal, que en el fondo era esto de el ejercicio que hizo en el parque, en la reserva allá cerca ¿cómo se llama? Federico, esto que ocurre en Maule, Albert, gracias. Sí. Esto de plantar exótico, ¿verdad? Para estabilizar la duna que había ahí, que se estaba llevando toda la zona que en el fondo se terminó por estabilizar. Sí. Y se perdió el ecosistema, pues. Pero claro, esa ahora reserva, ¿verdad? Es bonita y todo lo que tú quieras, pero en el fondo son actividades, acciones que hemos hecho en base a la ignorancia de pronto que tenemos como chilenos sobre nuestro ecosistema. Eso como a grandes rasgos. Felicito esto a todos y a todos los que están detrás de esto.
Eso como comentario, no sé qué opina usted al respecto, por Sí, ejemplo, de sacar infraestructura en el fondo de Fentón. totalmente en línea contigo, Patricia, y además también la posibilidad de formarse en ese grupo de España. Bueno, Barragán también nos está apoyando con su propuesta. Pronto va a ser un conversatorio acá en septiembre con nosotros. Y también porque él participó mucho en la ley de España, en la ley española, hay bastantes semejanzas con el caso chileno, porque allá, cierto, el Mediterráneo se ha ido transformando rápidamente, también a punta de la presión inmobiliaria, un caso muy parecido al que tenemos en Chile. Y justamente hemos ido desconectándonos del funcionamiento de la costa, y como bien tú dices, las dunas siempre han sido los venidos a menos, ¿cierto? Los campos dunares han sido un problema y un cacho, ¿cierto?, para los municipios que tratan de estabilizarlos, pero cuando viene el tsunami, nos acordamos de que ahí podíamos haber tenido un elemento de mitigación súper importante, como sucedió en 2010 con Copquecura, que salvó bastante del desastre en esa zona. Y hoy en día necesitamos preservarlas porque, además, considerando la erosión que tenemos en las playas, a raíz de eso hay que darse una vuelta por La Serena para ver cómo las playas están plantadas con palmeras. A pesar del tsunami reciente, las construcciones en primera línea, parece que el tsunami avivó mucho más el tema inmobiliario. Entonces, ese problema se debería resolver con soluciones basadas en la naturaleza, pero también con lo que tú comentas. Colombia, por ejemplo, que ha sido un país que ha vivido durante décadas por el turismo internacional, hoy en día está pensando en hacer retroceder la costa de la infraestructura, porque han intentado durante años también controlar la erosión costera con malecones y con murallas, y eso a la vez genera una mayor incidencia de la erosión. Es un poco lo que tenemos acá. Si vamos a construir malecones, primero pensemos si realmente se necesita, si la comunidad le resuelve esos problemas. Hay que ver el caso de Bucalemo también. Otros lugares, que quizás playas artificiales, realmente necesitamos eso con el problema sedimentario que tenemos. Entonces, la preocupación por la costa es muy reciente y nos hemos pasado en realidad para ser ignorantes en cuanto a su funcionamiento. Podemos ahora revertir muchos de los problemas anteriores, pero si no nos ponemos de acuerdo en relación con esta nueva ética, va a ser súper difícil frenar esto considerando cambio climático. Porque, ¿qué sabemos de cambio climático en Chile? Y hablamos de adaptación y hablamos de resiliencia, y para resiliencia no hemos terminado de conocer la vulnerabilidad, para cambio climático y adaptación no hemos todavía terminado de conocer cómo funciona la costa, y que tenemos una tremenda diversidad en norte, centro y sur. Entonces, todo lo que incluya soluciones basadas en la naturaleza, pero adaptación en función de cómo funciona realmente la costa. Para eso tenemos que aplicar bastante ciencia y modelado para escenarios futuros, eh, para que esto no nos pase una cuenta aún mayor, porque consideramos que tenemos eh, cada cierto año tenemos grandes desastres por eventos recurrentes, y si le incorporamos cambio climático, de verdad tenemos un problema mayúsculo. Entonces, es como la oportunidad de empujar formación de capacidades profesionales. Bueno, estamos ahora diseñando también un diplomado con un magíster en zonas costeras. Eh, Ojalá lo podamos resolver pronto, pero también la posibilidad de que haya un grupo de senadores también apoyando la propuesta de ley, de que las comunidades también nos están apoyando mucho, porque son las más afectadas, pero como profesionales tenemos una tremenda labor que hacer. Nosotros también podríamos habernos quedado tranquilitos haciendo paper en nuestros lugares, pero también tenemos un compromiso con el bienestar social, con un desarrollo que sea mucho más a escala humana, y respetuoso del lugar en donde estamos usando el territorio, cómo convive, ¿cierto?, la ocupación
el funcionamiento de la costa. Por eso la costa es un terreno singular, no es cualquier terreno. Los municipios a veces tratan sus comunas costeras como si fueran territorios continentales, y no entienden que rellenar un humedal es algo irreversible. También permitir el yipeo y la degradación de la duna, extrayendo las arenas para construcción, es algo que mata también el ecosistema completo. Entonces, en ese aspecto hay harto que hacer todavía. Gracias, Carolina. Está súper interesante la conversación. Le vamos a dar la palabra a Ernesto Ortiz y después a Patricio Osorio. Y yo les aprovecho de comentar de que tenemos el ofrecimiento para poder aprovecharnos de la tecnología, de que nos ofrecen que Carolina Martínez haga la presentación grabada, la que no pudo hacer anteriormente, cosa que esa es la que compartimos en redes sociales y le incluimos toda esta parte de la conversación que ha sido tan interesante. Entonces, para los que incluso vinieron a esta charla y obviamente no pudimos ver también esa presentación, sí la van a poder ver completa en redes sociales y en la página web del proyecto. Le damos la palabra a Ernesto, después a Patricio, y ya por la hora yo creo que ahí estamos justo. Ernesto. Muchas gracias, Claudio. Quería mencionar que en realidad tiene una tremenda importancia esto de tratar de sacar adelante una ley, ¿no es cierto? Pero que parecería ser que nuevamente de una u otra forma una ley de costas puede ser un poco vaga. A lo mejor podríamos estar pensando en una ley de zona costera, ¿ya? Y si nosotros estamos hablando de zona costera desde una perspectiva ecosistémica, los límites están bastante bien definidos, no son ambiguos. La zona costera termina en el borde de la plataforma continental, tenemos motivos geológicos y geomorfológicos para ello, y tierra adentro termina en los límites de las cuencas costeras. En los cursos de agua hacia arriba, generalmente termina donde termina la influencia del agua salada en los cursos. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, no es tan difícil acotarla, ¿ya? Por otro lado, el mayor sentido que tendría una ley de este tipo, si bien es cierto, los riesgos, ¿no es cierto?, son importantes en la zona costera, es fundamentalmente integrar lo que pasa en el componente terrestre con el componente marino. Y eso va mucho más allá de los límites de los campos dunares, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si se va a hacer este ejercicio, que habemos algunos que lo hemos estado añorando por más de 20 años, ¿no es cierto?, a lo mejor sería hacerlo bien de una vez por todas. Por otro lado, también me gustaría estresar el hecho de que nosotros en el país no contamos con instrumentos de planificación territorial propiamente tales. Los instrumentos de planificación territorial con los cuales contamos son instrumentos orientados a urbanizar y construir, no a la planificación territorial integrada, que es de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de manejo integrado de áreas costeras, estamos hablando de integrar los componentes terrestres con los componentes marinos, ¿ya? No sirve hacer planificación espacial marina sola, como no sirve hacer planificación terrestre sola. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, ¿con qué contamos hoy nosotros? Con los planes, ¿no es cierto?, reguladores comunales e intercomunales que están bajo la Ley General de Urbanismo y Construcción. Para eso están hechos. Entonces necesitamos movernos de ese ambiente también, ¿no es cierto? Y ya que estamos hablando de este tipo de aproximaciones, a lo mejor podríamos empezar a pensar en una planificación basada en bioregiones, no en ecorregiones tampoco, porque no incluyen al ser humano como parte del sistema, sino que lo dejan fuera, ¿ya? Donde las divisiones estuvieran dadas, por ejemplo, por las cuencas, ¿ya? Y para hacer eso, todo está disponible. Hace unas charlas atrás vimos algunos personajes que están en otro proyecto EF, que están ocupando el proceso analítico jerárquico, ¿ya?, para poder determinar las aptitudes del territorio, ¿ya? Lo que nosotros necesitamos es movernos de un sistema que tenemos hoy día de planificación absolutamente sectorialista y feudalista, ¿ya? Porque eso es lo que ocurre cuando alguien planifica o se hace un plan regulador comunal. Si bien es cierto,
hay reuniones con todos los servicios, la verdad es que nadie dice nada porque nadie quiere que se metan en su feudo. Entonces, eso hay que dejarlo de lado. ¿Se fijan? Si nosotros pudiéramos avanzar en ese sentido a situaciones donde se ocupan procesos formales de toma de decisiones basados en múltiples criterios y múltiples objetivos que se evalúan simultáneamente, podríamos en realidad llegar a la práctica de lo que se habla como manejo integrado de zonas costeras. Lo dejo hasta ahí porque si no, el resto sería muy largo. Muchas gracias. Patricio, sí. te damos la palabra. Hola a todos, hola Carolina. Hola, Pato. Hola Claudia, gracias por la presentación primero, un poco accidentada, pero bueno, Sí. quedó bastante claro la intención al menos, el concepto general y para dónde se está apuntando finalmente. Lo mío es más bien una pregunta y quisiera saber ahí, Carolina, ¿cuál es la visión que tienen ustedes respecto a esta ley? O sea, lo mencionaba Ernesto recién. Sí. Mi pregunta es, ¿de qué manera están visualizando la confección de esta ley? Si es similar a la ley de humedales, es decir, modifica otros cuerpos legales, si va en esa línea. Lo pregunto porque finalmente hay muchas leyes en el borde costero que se sobreponen, reglamentos. Tenemos el reglamento sobre concesiones marítimas, tenemos la ley sobre concesiones marítimas. Bueno, ¿para qué hablar de la UUC, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones también, que menciona Ernesto? Entonces, quiero saber cuál es la visión de esta ley, si va a ser en esa misma línea de la ley de humedales, y cómo se relaciona esta con la política oceánica, que finalmente fue aprobada hace no tantos años. Esa es mi pregunta. Sí, bueno, para contestar también a Ernesto y también Pato, les comento que ya hay un grupo científico que está haciendo la propuesta de limitación. Justamente entendemos el mismo concepto que menciona Ernesto, que la zona costera es un todo, ¿cierto? Que se relaciona con su plataforma continental, que también tiene unos deslindes. Hoy en día, pascales históricas marcadas por la intrusión salina, los humedales. Hay unos problemas, ¿cierto?, de paleorreconstrucción que no están tan claros por el tema de los terremotos. El ciclo sísmico nos modifica mucho de las herencias morfogenéticas que tenemos heredadas, considerando la transgresión flandrense, por ejemplo. La costa chilena es tan diversa y tan rica en ambientes que necesitaríamos trabajar específicamente el norte, el centro y el sur, considerando la herencia glaciar también en el sur. Pero un tremendo desafío científico, y por supuesto ahí también dejo invitado a Ernesto, bueno, y a quienes se puedan sumar, porque la idea es llegar a un consenso de que vamos a entender por zona costera, donde el principal escollo está hacia el continente, porque ahí se va a cruzar con diferentes deslindes. El deslinde que tiene que ver el evento extremo, la paleorreconstrucción, ¿qué entienden los hidrogeólogos o los ingenieros por zona costera? Hay que hacer un trabajo de socialización entre disciplinas para ponernos de acuerdo en cuál es el límite tierra adentro, que es el principal problema que tenemos, porque ahí está la degradación, ¿cierto?, del ecosistema. No digo que hacia la zona marina no tengamos un problema, porque ahí también aplica el extractivismo y habría que ver cómo se está dando la agricultura en Chile en relación con eso. Entonces, en relación a tu pregunta, claro, hay un conjunto de normativas que necesitamos también unificar. Lo que estamos pensando ahora es sí, hasta ahora, porque quizá eso vaya cambiando en el futuro, un recorrido parecido al que ha tenido la ley de humedales, en el sentido de que sea construida desde las bases. ¿Por qué no una modificación de la política nacional o por qué una modificación o la propuesta de una norma? Es una ley porque la queremos hacer vinculante a la ciudadanía, que sea construido desde las bases, de alguna manera también incluir estos principios y enfoques en una propuesta consensuada, unificada, donde todos nos hagamos parte del proceso.
El problema con la política oceánica, que me parece también muy positivo el tremendo trabajo que se hizo, que la política oceánica también incorpora los desastres, menciona también sobre que la costa es un territorio singular, pero sigue trabajando sobre el mismo concepto de borde, no lo modifica en el corazón. Enfatiza mucho en el patrimonio oceánico, totalmente valorado. Me encanta ese enfoque también. En alguna literatura se habla también de maritorio, algo así también como incorporarle valor cultural y también esta identidad territorial que nosotros asumimos en la costa con los pueblos originarios, con otras comunidades. Pero en la práctica también se quedó como una declaración de buenas intenciones y no se le ha puesto también reglamentación. Ahora, eso podría ser también manejable y no sería un rollo, pero el principal escollo que nosotros vemos ahí es que sigue trabajando con el concepto de borde, no cuestiona ese concepto. Y para nosotros la propuesta de ley está anclada en ese aspecto. El corazón de la ley de costa es manejar un concepto que sea más bien científico, que respete la movilidad, la variabilidad, los factores de cambio, la escala histórica y distintas escalas de tiempo, para poder hacer un uso. Desde el punto de vista del manejo y de la planificación, claro, totalmente de acuerdo. Hay una propuesta también de unidades funcionales, de la misma forma que comentaba Ernesto sobre áreas o regiones biogeográficas, porque tenemos el tremendo problema de que nuestras comunas se deslindan con los ríos. Y fragmentamos las cuencas hidrográficas. Entonces, si pudiéramos también reforzar este concepto de cuenca hidrográfica, tendríamos un tremendo camino también ya zanjado. Desde 2011 que no he escuchado nuevamente hablar de las cuencas hidrográficas. Fue impulsada por el primer gobierno de la presidenta Bachelet, quedó en un bonito proyecto, pero después tampoco se le dio más cabida y ahora vemos la tremenda importancia que tienen con la crisis hídrica. Entonces, si pudiéramos trabajar con la unidad de cuenca y articularla efectivamente a la costa, nos cambiaría un poco el panorama. Pero más que nada, por eso, Patricio, es el tema de la ley. Pero sí llevamos 6 meses ya haciendo el levantamiento. Hay un equipo de abogados que está trabajando de manera muy acuciosa. Hay otro grupo de científicos que está trabajando en la delimitación. Y todo eso, la idea es socializarlo en una jornada de trabajo a fines de año, donde nos va a visitar Barragán también, gente del Chile, California, pero también socializar los insumos que tenemos. Es decir, tenemos ese problema, relevarlo. Ahora, bueno, ¿cómo podemos avanzar de manera mancomunada? Sí, mira, yo de verdad, Carolina, yo estoy súper de acuerdo con el concepto científico. Bueno, tú lo sabes, hemos estado en harto contacto respecto de aquello. Sin embargo, me parece elemental definir ciertas cosas que tienen más relación con lo jurídico, y netamente jurídico, porque, y un abogado que esté a lo mejor en la sesión me podrá o nos podrá guiar en ese sentido, pero ya hay una ley especial que tiene una preponderancia súper importante en la pirámide de Kelsen dentro de las leyes, y es esta ley de concesiones o ley sobre concesiones marítimas, que tiene su confección allá por la década del 60, es bastante antigua. Sin embargo, hay un reglamento sobre concesiones marítimas dictado mediante decreto supremo, que hace mención y regula finalmente o le da la atribución de supervigilancia y administración al Ministerio de Defensa a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. En esos cuerpos legales que han sido modificados recientemente, no está incorporada esta visión. Por eso mi pregunta va a si esta ley pretende modificar eso, porque es difícil sobreponer una ley por sobre otra. Eso es lo que yo estoy tratando de decir. Sí. Entonces, y por otra parte tenemos el tema de la planificación del territorio, que está normado por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y además tenemos una LOC de municipalidades que otorga la administración de los bienes nacionales de uso público
a los municipios. Entonces, Sí. tenemos una mezcolanza de cosas Sí, sí. acá, y también por otra parte lo que decías tú, tenemos el reglamento sobre concesiones de acuicultura, que es otro tema, entonces, Sí. que genera impactos importantes, sobre todo en el sur. Yo no sé si ustedes han visto esta especie de extractivismo brutal que existe en las provincias de Chiloé, con concesiones acuícolas otorgadas en el Sí, sí. 90% de las áreas apropiadas para la acuicultura, Sí, sí, sí. sin una visión sostenible en el tiempo, que también es necesario ver Sí, desde sí. una perspectiva integrada, desde una perspectiva de la reducción del riesgo. Hemos tenido eventos que se les conoce como marea roja, que han impactado de sobremanera la actividad pesquera artesanal principalmente en estos sectores. Entonces, por eso yo, desde mi punto de vista y desde la lógica que considero yo pertinente en temas y en el ámbito jurídico, creo que es súper necesario no solo hacer la ley de costa, que estoy muy de acuerdo que se haga, sino que también que ésta vaya apuntando a modificar ciertos cuerpos legales que no nos han Sí, permitido innovar. sí, Eh, sí. en ninguna parte, por ejemplo, en el reglamento sobre concesiones marítimas se establecen criterios para planes de emergencia en caso de tsunami, Sí. no sé, obras de reducción, mitigación, como se quiera llamar, respecto de marejadas. Entonces, seguimos permitiendo que toda la infraestructura que se construye en el borde costero quede expuesta sin ningún tipo de medida adicional. Sí, sí. Eh, entonces, ese es un poco lo que considero yo pertinente también darle una vuelta. Yo creo que la ley de humedales es súper buena en ese sentido, porque finalmente viene a hacerse cargo un poco y viene a modificar otros cuerpos legales que Sí, sí, jamás habían pensado en los humedales. Y creo que es la oportunidad a través de la ley de costas de hacer un poco el mismo ejercicio. O sea, hay demasiada normativa en el borde costero y que lamentablemente no está integrada. Y al no estar integrada no la estamos mirando de forma holística y no estamos viendo todos los problemas. Entonces creo que por ahí sí. también es una Sí. buena salida. Y Patricio también está, claro, pensado en servir al modelo económico y al extractivismo, porque tenemos ya los diagnósticos del sur. Es impactante cómo ha ido incrementándose la agricultura, principalmente por salmones y por el cultivo de chorito. Hay que ver también el plástico y Chiloé, cómo está con el problema también del plástico y la basura. Entonces Ujú. son temas que van de la mano. ¿Cómo estamos resolviendo eso? Construyendo un libro blanco de la ley que va a contener todos los argumentos, todo lo que tú acabas de hablar. Yo lo veo como el índice del libro que ya lo estamos también construyendo, y ahí vamos a sistematizar todos los cambios que la costa chilena ha tenido en los últimos 50 años, desde el punto de vista de la ocupación, de nuestra normativa, y pensando también que tenemos un tremendo problema con la reglamentación y con los usos de nuestros recursos naturales, partiendo por el agua, que ya es un tema. Y la costa es agua, los humedales, ¿cierto? Son cuerpos de agua. Entonces, desde ese punto de vista y el cómo se declara estos bienes de uso público, que son parte también del desarrollo humano, cómo en la práctica se lleva eso también a la gestión. Y quizás dentro de ese listado que acabas de hacer, habría que incorporar también cuáles son los instrumentos de gestión que hoy tenemos para poder proteger a estos ecosistemas. Y ahí Por también supuesto. tenemos bastantes falencias. Entonces, Mm. si vamos un poco a la normativa de la costa y vemos que la mayor parte de las leyes no cambian desde los años 60. Claro, porque tenemos un problema legal. Entonces, el equipo de abogados está analizando este conjunto de normas Ujú. para poder también hacer un diagnóstico. Y yo estoy contentísima en realidad también con nuestro grupo de abogados que están trabajando todos ad honorem, Mm. que son también parte de los equipos de los senadores que han estado también impulsando la ley de costa. Está el equipo del senador de Urresti, de la senadora Órdenes, los abogados de Terram, Cristian e Ignacio Martínez. Entonces, Tatiana Selume,
hay un grupo, pero súper mateo, de abogados que están trabajando bajo ese enfoque, quizás relevando lo que hoy en día se conoce como el policy trust, que también ha estado muy en boga afuera, sobre el relevamiento de cuáles son los espacios de uso, los bienes nacionales de uso público, que nosotros deberíamos volver, ¿cierto?, a la historia quizás del derecho romano, de volver a las bases de la relación con la naturaleza. Entonces, si vemos que este conjunto de normativas han estado propiciando el extractivismo y el modelo económico por sobre el bien común o por sobre los derechos básicos de las personas, ahí hay que pensar también, como bien tú dices, desde las bases. Por eso este libro blanco va a contener todas estas argumentaciones y va a tratar de hacer un relevamiento de los últimos 50 años de cómo hemos ido ocupando la costa para que no haya ninguna, digamos, aspecto que no esté cubierto sobre la necesidad de cambio. Y sobre esa base, recogiendo también lo que dice Ernesto, crear este modelo de gobernanza desde la ley. Porque claro, podemos tener muchas leyes, ser totalmente inoperantes, pero la diferencia, y por eso tiene que ser ley compartida, socializada por la comunidad, porque ahí va a estar la diferencia, el cómo la llevemos a cabo. Y ese es un proceso de los ministerios, de las comunidades, de la ciencia. Tenemos un buen desafío, pero un objetivo común súper importante para trabajar y dejarle una mejor herencia a generaciones futuras, pero también reparar mucho de lo que no hemos sido capaces de hacer en tiempos actuales. Gracias, Carolina. Ahí yo creo que está totalmente para una fase 2, una charla 2 sobre este tema y quizás ver algo más jurídico ahí. Hay un comentario, Cristina, interesante para ustedes que dice que de la Dirección de Obras Portuarias están generando una política integrada de obras portuarias y costeras que está en proceso de sociabilización y recepción de observaciones. Tenemos la última pregunta que sería de Felipe Vargas, de Felipe Paredes. Felipe, ahí por la hora también vamos a hacer la última comentario. Sí, hola Claudia, hola Carolina, hola a todos. Yo soy Felipe Paredes, soy el encargado de las áreas marinas protegidas del Ministerio de Medio Ambiente. Lamentablemente tenía otra reunión, me uní tarde a esta, pero he seguido los últimos minutos la discusión, los temas que se han puesto y es sumamente interesante. Desde nosotros de la División de Biodiversidad y en el grupo de áreas marinas protegidas también hemos seguido estas discusiones que se están dando en términos de, ¿no es cierto?, que partió, ¿no es cierto?, a través de la disminución de los desastres naturales, evitar, ¿no es cierto?, una mejor planificación finalmente de la zona costera. Estamos totalmente de acuerdo en redefinir, ¿no es cierto?, este borde costero, como nos señala la legislación actual, hacia un concepto más amplio, más dinámico, ¿no es cierto?, de zona costera. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. Y también en base a esta visión que decía Ernesto, ¿no es cierto?, esta visión sectorialista hacia el borde costero, perdón, hacia la zona costera, y lo que señalaba el colega de MOB, ¿no es cierto?, esta que hay demasiadas normativas. Nosotros hemos tomado un poco, recogido esas discusiones que se están dando y hemos planteado un proyecto GEF en relación justamente a lo que dice la gobernanza de ecosistemas marino-costero, y hemos trabajado con diferentes servicios públicos y organizaciones para empezar un proyecto que ya que ha sido aprobado, digamos, en su fase más teórica y del proyecto GEF, y esperamos empezar a final de este año, justamente que se llama Gobernanza de Ecosistema Marino Costero, y que busca un poco vencer esta lógica sectorialista, ¿cierto?, del territorio de la zona costera y crear una iniciativa de aunar las diferentes visiones para tener una mejor gobernanza de este ecosistema.
nosotros hemos visto que, ¿no es cierto?, la realidad costera a lo largo de todo Chile es totalmente diferente, ¿no es cierto? Las amenazas que están en el norte son diferentes a las que tenemos en Chile central y totalmente diferentes en el sur. Entonces, recoger es un poco esa visión local, fortalecer las capacidades locales a través de los municipios de tener algún tipo de toma de decisión y poner de alguna forma a todos los diferentes actores a conversar en una nueva lógica de planificación y de manejo costero, y que no solamente, como dice Carolina, que tenga esta visión extractivista y productiva o territorial de urbanismo, ¿no es cierto?, sino que también la visión de sustentabilidad, que es lo que nosotros como ministerio buscamos. Así que también estamos trabajando en eso y definiendo, ¿no es cierto?, cuál es la escala, ¿no es cierto?, estas unidades geográficas que son adecuadas para el manejo. No es algo fácil de definir. Nosotros estamos focalizándonos quizás en la unidad municipal, pero también puede ser quizás zonas más grandes. ¿Cuál es la mejor escala para hablar de gobernanza costera? Entonces, un poco les quería contar de este proyecto que estamos pronto a empezar y nada, invitarlos también a colaborar con el GEF de humedales costeros, también con el grupo de Carolina Martínez, que está definiendo estos temas para que busquemos vencer este sectorialismo que realmente, como, ¿no es cierto?, todos los datos nos están mostrando que estamos degradando nuestra costa, estamos perdiendo biodiversidad, no estamos siendo sustentables en el uso que le estamos dando a la costa. Entonces, teniendo esa visión, ponernos todos de acuerdo para mejorar la gobernanza. Sí. Gracias, Felipe. Hemos estado bien interesados también en cómo va a estar avanzando ese IEF de gobernanza para linkearnos con ese proyecto. Carolina, te damos las gracias. Le agradecemos a todos por venir. Muchas gracias, Claudia. Saludos Gracias. a todos. Nos vemos.